Listo, doctor, podemos empezar. Ya. Sí, bueno, muy buenas tardes. Estamos reunidos nuevamente en el taller de crítica literaria 1 del semestre, al que estamos todavía acudiendo, aunque en sus fases finales. Y bueno, en la clase anterior hemos tenido oportunidad de plantear o recordar ciertas palabras acerca de la concepción amplia que tiene, que debe tener el crítico peruano con respecto a la realidad literaria peruana. Como en ese caso particular veíamos que la tradición cuentística, la tradición narrativa breve, que es muy poderosa, que es muy rica, fértil, al mismo tiempo es muy diversa. Por eso hablamos en aquella oportunidad de, dentro de ese marco que ha trazado el doctor Gonzalo Vigil, el mejor antólogo, no lo hay otro, no hay otro mejor antólogo de este proceso histórico de la narrativa breve. Entonces considero que había, pues, por un lado una llamada literatura, etnoliteratura o de la oralidad, ejemplificada con esos dos relatos que habíamos leído ya nosotros antes, en semanas anteriores, pero que en la oportunidad anterior aprovechamos la oportunidad para referirnos a la vertiente principal, que a él ha denominado la narrativa de ficción. Quizá los términos puedan prestarse a alguna discusión incluso, pero no hay duda, ¿no?, que efectivamente, de un lado, en nuestra narrativa breve hay una tradición vinculada a lo etnográfico, a lo cosmogónico, a lo comunitario, a lo oral. Y al lado de eso está también esta tradición o esta vertiente principal, dominante, hegemónica, que es el cuento escrito, del cual hablamos a propósito como un ejemplo de él, haciendo un rescate, que es el que hace Gonzalo Vigil, de este autor llamado Ledgar, cuyo relato, El Quijote, leímos en aquella oportunidad como un ejemplo de cuán grande es el universo de nuestra narrativa, y hay autores vigentes y otros autores que también se pueden recuperar del pasado. Bien, quisiera por favor que ubiquen ustedes para la clase de hoy de un material que está allí con el nombre de material semana 14, semestre 2021-1, con el nombre del profesor González Montes, y dedicado, es un material dedicado, no preparado por mí, no, en todo caso es un material alusivo al doctor Carlos Germán Belli, miembro de la generación del 50. Imagínense ustedes, para ustedes, ya la generación 50, supongo que es como si para mí fuera la generación del 30. Está muy lejana en el tiempo, ¿no? Sin embargo, en esta generación hubo y hay escritores de gran valía, como don Alejandro Romualdo, como Washington Delgado, como Carlos Eduardo Zabaleta, como Enrique Congrens y muchos otros nombres más, Gustavo Valcárcel, en una época crítica en la realidad peruana, que es la época que corresponde a los años de la dictadura de el general Odría, que se
tomó la libertad de dar un golpe de Estado. Entonces este golpe de Estado arremetió especialmente contra aquellos sectores que hacían crítica a través de la poesía, a través de la narrativa, denunciaban esta realidad horrorosa, esta realidad muy deficiente, esta realidad construida por las generaciones de políticos y de gobiernos que, como el de ahora, sale con el cuento de la nueva Constitución, como si no recordara a ese señor que nosotros hemos tenido en el proceso histórico muchas constituciones, ¿no?, que no han servido para nada sino para burlarse. Una de las más recientes, la de Velasco, que anunció una gran revolución, ni capitalista ni comunista, y terminó en uno de los fracasos más estrepitosos, ¿no? Significó simple y llanamente el enriquecimiento de los miembros de casi todas las Fuerzas Armadas que ocuparon puestos, como está ocurriendo también ahora, ¿no?, puestos en el Ejecutivo, en los ministerios. Se creó una suerte de expectativa, ¿no?, con nombres y todos, y ese gobierno, sin embargo, que duró desde 1968 hasta 1980, 12 años, ¿no?, fue también un fracaso, ¿no? Pero no queremos abundar en esa reflexión sobre lo político, que sí es importante, que coincide ahora con otro momento histórico, y es en ese contexto histórico que la literatura se sigue haciendo. Pero en esta oportunidad hemos decidido hacer otra aproximación entre la literatura creativa y la crítica literaria, dos lenguajes que ustedes manejan, conocen, ¿no? Y dentro de esas figuras les hemos preparado un material que ustedes tienen allí en el aula virtual, y que por lo tanto les pido que lo ubiquen, lo tengan a la mano, porque vamos a trabajar con él en esta clase, ¿no? En esta clase todavía estamos en semana de clases, incluso la próxima semana todavía está anunciada como semana de clases, de manera que son oportunidades para que ustedes puedan seguir aprendiendo, porque a la larga, si bien es cierto, las vacaciones o las treguas sí son necesarias, porque los alumnos y los profesores nos cansamos del trabajo, porque es un trabajo muy duro y en condiciones heroicas. Sí quiero, como digo, dedicar esta clase, y si acabamos esta clase, enhorabuena, si no, seguimos, a este gran escritor, del cual tengo acá a la mano una antología, que ojalá ustedes pueden verla. Ustedes conocen a este autor, que es Carlo Giovanelli, y aquí, por ejemplo, tenemos un libro que se llama, es una antología poética, ¿no?, y el título es muy hermoso realmente, Canciones del perito en nada, del perito en nada. Belli es, creo, uno de los retos para nosotros. Lo digo yo, que nunca tuve en la universidad la oportunidad de estudiar sistemáticamente en algún curso la figura de Belli. Estuve más cerca de Romualdo, estuve más cerca de Carlos Zavaleta, de otros escritores, como un tipo de literatura más combativa. Pero frente a esto, Belli optó por una vía inédita, por una vía, diríamos, que quizá desde el punto de vista de sus compañeros de generación fue criticada, pero él asumió con autenticidad. ¿Por qué? Porque se sentía, es un hombre cultísimo, es un hombre a quien la crítica creo que ha reivindicado en cierta medida
ha habido varios congresos dedicados a Belli, a varios reconocimientos, incluso sé que en algún momento Carlos Germán Belli ha sido promovido al premio Nobel. ¿Y en qué consiste esta revolución, yo diría, poética, ¿no? Esta revolución poética que hizo Belli en aquel momento, desde 1961 aproximadamente, que aparece en sus libros, ¿no? Y que no han dejado de publicarse durante todas estas décadas. Y Belli siempre ha sido una persona ponderada, una persona equilibrada, una persona que ha sido una de las víctimas más, ¿no? O uno de los trabajadores más que han vivido de su trabajo de escritor, incluso para señalarlo en relación con hoy que estamos viendo sus textos. Él fue un amanuense, ¿no? Un amanuense. Un amanuense no es una persona que todos ustedes conozcan quizá en su significado, pero el amanuense es la persona, es una especie de notario, ¿no? O de apuntador de lo que se va diciendo. Entonces él fue una suerte de amanuense en congresos del pasado, pero paralelamente él, por ser un poeta auténtico, por ser un poeta además con una altísima calidad en cuanto al manejo, al conocimiento de las formas literarias de la literatura occidental, hizo una combinación muy especial, que es lo que destaca este crítico a quien vamos a leer, y que luego nos dará motivo porque ustedes pueden intervenir haciendo la interpretación de los poemas que están seleccionados en esta antología. Según Hahn y según otros críticos, como también esta peruanista llamada Inmaculada Lergo, la gran revolución que hizo fue en volver al pasado poéticamente, ¿no? Es decir, irse hasta la época de la literatura medieval, o hasta el barroco, hasta esa época de la literatura brillante del siglo de oro. Tomó el léxico, la sintaxis, las formas poéticas, el espíritu de esa literatura antigua, del pasado muy lejano, y la combinó con más bien el lenguaje de la modernidad. Eso es algo que, por ejemplo, no hizo Alejandro Romualdo. Alejandro Romualdo se mantuvo dentro de la tradición poética moderna de ese tiempo, ¿no? La poesía que era a la que se llamaba la poesía de compromiso social, la poesía militante. Recuérdense que él hizo incluso un texto famoso de homenaje a Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, mientras que Belli, diríamos, hizo una literatura en tono diferente, Sin embargo, transcurridos los años, porque ya la mayoría de estos miembros han fallecido, con excepción de precisamente de Carlos Germán Belli, que está muy próximo, y ojalá tengamos esa ocasión, quizá ustedes con mayor razón, ¿no?, de celebrar el centenario, ojalá, porque él nació en el año de 1927 y actualmente estamos en el 2021, de manera que está a 6 años de cumplir su primer centenario. Repito, siempre ha sido un hombre austero, ejemplar, cálido, caluroso, nada ostentoso, pero sí sumamente comprometido con su poesía. Y de esa poesía dice un famoso crítico chileno llamado Oscar Hahn, que también es la crítica, ya saben ustedes, recuerden ahora, ustedes que son peruanos al 100%, recuerden que buena parte del conocimiento que tenemos sobre nuestros autores se debe también al trabajo de lo que llamamos los peruanistas, es decir,
los escritores o críticos literarios o especialistas ilustres que sin haber nacido en el país, sin embargo, escriben sobre la literatura que nosotros hemos hecho, que nuestros autores han creado. Ese es el caso concreto de Oscar Hahn, cuyo nombre está allí, ¿no? Y también es el caso de Inmaculada Lergo, cuyo nombre aparece aquí porque esta es una antología con la que también vamos a trabajar, o de la que hemos tomado algunos textos para que ustedes puedan ejercitarse. Esta Inmaculada Lergo es una profesora de la Universidad de Sevilla que le ha hecho homenajes a Carlos Germán Belli, ¿no? Entonces voy a leer, el texto no es tan extenso, voy a leer un texto en el que Oscar Hahn homenajea la poesía, la calidad de la poesía de Carlos Germán Belli, y al hacerlo señala algunas características que ustedes deben conocer o pueden explotar más, incluso trabajar más en esa línea. ¿Qué dice a propósito? Lo voy a leer yo para que ustedes se concentren en la lectura del texto que antecede a la antología, y es en la antología, allí sí donde ustedes van a ingresar al trabajo de exégesis, ¿no? Vamos a pedir el aporte, el apoyo, la colaboración de ustedes, ya que en alguno de sus cursos, o quizá en más de un curso, pues hayan tenido oportunidad de conocer, de leer, de analizar poemas de este caso singular en la poesía peruana, incluso en la hispanoamericana, un hombre que fusiona la tradición poética del barroco, del manierismo, de esas formas de hacer literarias que ya estaban en desuso. Él las pone a trabajar en el contexto del siglo XX, las incorpora porque las conoce, las ha estudiado, las ha aprendido, pero a ello le agrega también una visión moderna de las cosas. Por eso a él se le conoce como el poeta que crea esta figura poética del hada cibernética. Mezcla el pasado con este presente, ¿no? Y al hacer esta combinación, también, si se quiere, rescata la relativa tranquilidad en que se vivía, o en todo caso esa visión idílica de la época del barroco, del manierismo, y en cambio la dureza de la existencia actual en pleno siglo XXI. Leo entonces este breve homenaje y luego pasamos a contar con el aporte de ustedes, ¿no? Leo yo el texto para que, repito, ustedes me sigan, pues no es un texto muy extenso, y para que luego pues, podamos entrar en la exégesis con la participación de ustedes, que la iremos registrando aquí según se esté dando. Bueno, dice, esa es creo que la caracterización sustancial que hace Hahn, que tiene mucho sentido en lo que dice. Desde el título que dice Carlos Germán Belli, es el rico amanuense del Perú, ¿no? Y ya hemos visto que amanuense es simple y llanamente un escribiente, una especie de notario, que va tomando nota de los textos que escucha y luego va elaborando una versión escrita oficial que tendrá luego diríamos, una suerte de aprobación. Es decir, por ejemplo, la sesión que se está dando ahora en este momento, a la que no estamos asistiendo, porque estamos en clase, esta sesión en la que se dará o no se dará la confianza a estos señores llamados congresistas, ahí seguramente hay más de un amanuense, y además, claro, con la ayuda de la tecnología que facilita el trabajo de quien está tomando nota de todo lo que se dice, de todo lo que se discute, y luego habrá una versión oficial escrita, ¿no? Porque es también un periodo de tiempo
en el que se ha producido una serie de discursos importantes acerca de lo que está en agenda ahora, hoy día, hoy 26, en este día en que ha tocado históricamente hacerse la evaluación, el voto de confianza acerca del Congreso, del equipo de ministros presentado por el actual gobierno. Esa fue durante muchas décadas, pero en el pasado esa fue la tarea de Belli, de amanuense, además de sus tareas también en San Marcos, en el periodismo. Si ustedes revisan, también ejerció él el periodismo. Pero aquí se dirige especialmente desde una perspectiva breve, pero muy contundente, y creo que también capten ustedes la importancia que tiene este enfoque de Oscar Hahn, que dice lo siguiente. Leo el título, como siempre, para recordar: Carlos Germán Belli, ese rico amanuense del Perú. Dice, en un periodo en que la poesía hispanoamericana tendía a privilegiar el presente inmediato con el instrumento único del lenguaje conversacional, el poeta peruano Carlos Germán Belli se atrevió a nadar contra la corriente, poniendo en escena a remotos pastores, zagales o mayorales, y a personajes llamados Anfristis, Tirsis y Cloris, en medio de paisajes obsoletamente bucólicos, y volvió en sus poemas a este mundo bucólico. La audacia de Carlos Germán Belli consiste en asumir la tradición hispánica del clasicismo y del neoclasicismo, y ya no estaban en vigente, ¿no? De preferencia la más fosilizada y reutilizada, de un modo tan radical que tanto puede provenir de una actitud auténticamente exhibicionista o naif, como un desprecio por la moda literaria. Pero Belli no se detiene allí. En sus textos conviven ya pacíficamente, y este es un juego estilístico y muy bien logrado por el crítico, por Oscar Hahn, cuando dice, en sus textos conviven ya pacíficamente, ya, comillas, ya belicosamente, ¿no? Juega con el significado. El significado del poeta es belli, pero belicosamente, es decir, belicosamente quiere decir con violencia, ¿no? La beligerancia. Bueno, en sus textos conviven ya pacíficamente y ya belicosamente la retórica muerta de la poesía española y el habla viva de Lima la Horrible, con sus hasta las cachas, sus bofes, sus descoajidengándome, etc., ¿no? Un híbrido, claro está, en el que también entran en juego palabras que connotan modernidad, cibernética, supersónico o plexiglas, la mezcla del pasado muy remoto con el presente más inmediato, este presente en el que estamos viviendo, junto a otras que asociamos con lo anticuado: robre, cierzo, doradas aras. Lenguaje acumulativo, tan descaradamente artificial que termina por romper la barrera de los códigos para ingresarnos a una nueva dimensión. Y es que en la obra de Carlos Germán Belli confluyen dos códigos poéticos: el del manierismo barroco y el de la modernidad, ¿no? Junta lo muy antiguo con lo muy moderno en una sola unidad, los que se fusionan en el discurso para dar luz sincréticamente a un tercer orden. Estos códigos se actualizan en los distintos niveles de cada poema,
pero se pueden percibir con mayor claridad en la compleja sintaxis. Efectivamente su sintaxis es compleja, recurre mucho al hiperbatón, y en el léxico, que es simultáneamente actual y anacrónico. Efectivamente necesitaríamos tener acá a la mano el diccionario para saber el significado de muchas de estas palabras que él reactualiza, que ya no se usan, pero fueron parte del pasado de nuestro idioma, y en esa medida una persona puede volverlos a poner en circulación. Por otra parte, el personaje que habla en los poemas de Belli se presenta como inferior a los demás y se designa de manera degradante o anhela convertirse en ser infrahumano o incluso en cosa ya ni siquiera humana, ¿no? Eso es una actitud vital. Vivimos, dice Belli, o diría Belli, vivimos en un mundo tan alienado, tan mediocre, que verdaderamente daría ganas de convertirse en un animal, en perder la conciencia que tenemos, que a veces es una mala conciencia, o convertirnos simplemente en cosa, dice, ya ni siquiera humana. Es decir, este mundo está tan degradado, este mundo está tan corrupto, con asesinatos, corrupción, violencia, ignorancia, etcétera, que él preferiría en ser un infrahumano o incluso en cosa ya ni siquiera humana. Ajena, sin embargo, a la prédica proselitista, es decir, no hace él propaganda, la poesía de Carlos Germán Belli devela los mecanismos de alienación y cosificación del ser humano de un modo mucho más eficaz y desgarrador que la poesía del voluntarismo socializante, ¿no? Esa poesía que se llama la poesía comprometida, ¿no? Frente a esa llamada poesía comprometida, ejercida principalmente por Romualdo, Salazar Bondi y otros más, él hace otro tipo de poesía. Por ello la caracterización propuesta por Mario Benedetti al afirmar que Belli se encontraría en, comillas, un cepo metafísico, un cepo es una prisión, ¿no? Un grillete con el cual a uno lo detiene. Esa afirmación de Belli de que se encontraría en un cepo metafísico me parece solo parcialmente adecuada. Cepo sí, pero ni su prole, o sea, su familia, ni el fisco, ni los peruanitos, ni los amos, ni su tullido hermano Alfonso, todos muy reales, todos muy presentes en los poemas, tienen nada de metafísico, ¿no? A esto agreguemos, dado lo que ustedes seguramente tienen, que Belli tuvo, como puede ocurrirle a cualquiera, pues la tristeza de que su hermano Alfonso, no podía caminar, tenía una de las piernas, tenía paralizada prácticamente, y eso fue para él y para toda su familia, fue también una tragedia particular que él además ha recreado poéticamente en varias oportunidades y ha manifestado el amor inmenso y al mismo tiempo la responsabilidad de por vida que tuvo con su hermano Alfonso, que creo que ha fallecido, pero que a lo largo de su vida marcó también con dolor, marcó con, diríamos, tristeza, el que su hermano fuera un personaje discapacitado, ¿no? Entonces todos estos son muy reales. Léase, por ejemplo, el poema Papá, Mamá, si se llama el título, Papá, Mamá, del libro O Hada Cibernética,
que es un título que él repite en varios momentos de su acontecer poético, en el que junto con plantear su queja social y mencionar a sus padres y hermanos de una manera completamente familiar, Belli busca escapar de la opresión, metamorfoseándose en seres y cosas que provienen de la antigua poesía pastoril. Entonces podríamos decir que en muchas circunstancias Belli, poéticamente hablando, recurre también a la metamorfosis, ¿no? Porque realmente está resultando tan triste, está resultando tan sublevante el que el ser humano se haya convertido en alguien merecedor del mayor castigo, como veíamos en el otro curso, en un texto en el que todo el mundo animal protesta, ¿no? Enjuicia la labor de depredación que ha hecho el ser humano en este mundo y que nos ha llevado probablemente a esta pandemia que estamos sufriendo ya por bastante tiempo. Entonces escuchen el poema, dice, el poema es muy sencillo ¿no? Pero es muy simpática acá, es todo un concepto que a mí me parece fundamental, dice, papá, mamá, sigan con el texto por favor, para que yo, Pocho y Mario sigamos todo el tiempo en el linaje humano. ¿Cuánto luchasteis vosotros a pesar de los bajos salarios del Perú? Diciendo un comentario directo a la realidad, un golpe fuerte, porque esa es la realidad de la mayoría de peruanos, y ahí nos incluimos los profesores universitarios que ganamos bajos salarios en Perú. Y tras de tanto tan solo me digo, venid muerte, para que yo abandone este linaje humano y nunca vuelva a él, y de entre otros linajes escoja al fin una faz de risco, una faz de olmo, una faz de búho, ¿no? Es en este poema donde claramente manifiesta este deseo de metamorfosearse, renunciar a la condición humana que es tan degradante, o se ha degradado tanto y quisiera volverse una faz en el otro linaje, ¿no? Este poema, creo que es este verso, cuando él dice, para que yo abandone este linaje humano, porque ¿cuál es el sentido del linaje? El pertenecer a una cierta especie, ¿no? A un cierto linaje. La gente habla, dice, tengo mucho linaje, o habla como si fuera algo en sí valioso, cuando muchas veces el supuesto linaje nobiliario de un personaje esconde una baja calidad humana. Bien, allí termina el poema, dice, se ha dicho que toda formalización artificiosa del poema es un obstáculo que impide el acceso del lector a sus niveles emotivos, pero curiosamente eso no ocurre en el caso de Belli, y no ocurre porque el lector no percibe los mecanismos retóricos de su poesía como meros adornos o declaraciones gratuitas, sino como síntomas de un estado patético del hablante, que alienado y apachurrado, ¿no? Que es una expresión coloquial, por los de arriba, resuelve refugiarse en un sistema poético que justamente por haber estado codificado desde hace siglos, le ofrece la ilusoria seguridad de pertenecer a un orden inmutable, a una edad dorada de la palabra y de la existencia humana. Es como si Belli practicara eso que muchas veces hemos oído practicar a los poetas del pasado, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor. No sé si es cierto, pero en todo caso estos tiempos presentes son horrorosos, tanto más que los tiempos del pasado. Pero ahí mismo emerge la tensión dialéctica
porque el lenguaje inevitable de la actualidad acuciante que es su vivencia y su contingencia, clama y reclama un lugar en el texto, hasta lograr entreverarse en él como una mala conciencia. A Belli, refugiado en el ayer, le penan los fantasmas del presente, solo que en este caso se trata de fantasmas de carne y hueso. Más allá de las vanguardias y de las retaguardias, el discurso de Carlos Germán Belli es una nítida y original representación de lo posmoderno, con sus hibridaciones, con sus pastiches, que él denomina plagios, y con su nivelación de las llamadas alta y baja cultura. Pero por sobre todo, la poesía de este pobre amanuense del Perú, entrecomillado, es riquísima expresión del deterioro que roe y corroe el linaje de los marginados mientras sueñan despiertos con un mundo mejor, ¿no? Muy bien, entonces, luego de esta interpretación breve que ofrece Oscar Hahn en su libro llamado, el libro muy valioso que ustedes deben tratar de leer, Magia de la Escritura, luego nosotros hemos adicionado una antología, ¿no?, con poemas conocidos, no conocidos, de manera que ahí sí pediríamos la colaboración de ustedes para que lean el poema e intenten, no digo que agoten, pero sí intenten, ¿no?, y quizá conozcan la poesía de Belli incluso mejor que yo, que no me considero un especialista, nunca tuve oportunidad de leer en profundidad, pero en estos tiempos, pues por lo menos quiero dar esa opción, esa oportunidad, ¿no? Este es uno de los poemas más célebres. Vamos a pedirle a nuestro querido, ¿están todos o cuántas personas hay en el aula? Sí, doctor, ya le aviso. A ver, doctor, están presentes el señor Alejandro Mitma Navarro, el señor Ruiz Chinchay. Mitma, ¿quién más? Ruiz Chinchay. Sí, la señorita Ayans. El señor Maldonado Galindo. La señorita Piñán Alarcón. Y el señor Mozo Pizarro. Ya. Muy bien, señor Mozo Pizarro, ¿no? Sí, 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 doctor. Señor Mozo Pizarro, por favor, usted es un lector muy calificado, entonces le vamos a pedir que lea usted el texto y haga una primera lectura. No le digo yo que pretendo, o puede ser que lo logre, ¿no? Este es uno de los poemas más conocidos, el poema 41, que corresponde a un libro que Belli publicó el año 1958. Toda esta paginación que ustedes ven en la antología corresponde a esta antología, o sea que eventualmente ustedes podrían buscar esta antología. El único detalle lamentable y triste es que esta antología, que lo he revisado por todos los lados, no carece de fecha de edición, ¿no? Pero supongo yo que es ya de esta segunda década del siglo XXI. Y entonces uno de esos poemas de estilo beliano, ¿no?, escribe este poema que me gustaría, señor Mozo, y a sus demás compañeros también, por cierto, no solo usted, y no veamos a ver cuál es su reacción como lector, doctor, ¿no? Hay una nota que acabo de encontrar que ese libro probablemente fue publicado en 2015. El 2015, sí. Ya.
Entonces este libro, probablemente cuya fecha de edición no figura en esta antología, además publicada con el aval de la Academia Peruana de la Lengua y con un magnífico prólogo, amplio, extenso, de una peruanista como es Inmaculada Lergo, desde la página 41 en adelante, ahí comienza esta antología que se llama Canciones del Perito en Nada. Entonces, vamos a ver, lo estamos enfrentando a un poema nada fácil, pero yo sé que usted quizá nos podrá dar algunas luces muy valiosas acerca de este primer poema. Simplemente se llama el poema así nada más, no tiene otra calificación y está en la página 41. Entonces léalo, como ya dice Oscar Hahn, es importante captar la sintaxis, que a veces Belli la altera, no la hace lineal, no la hace regular como podría ser, sino que hace algunas alteraciones e introduce algunos cambios, y también yo creo en este texto especialmente él propone algo insólito, o si no insólito, algo diríamos digno de hacernos reflexionar sobre este tema que desarrolla. Señor Mozo, le vamos a agradecer su lectura de este poema que está en la antología y llamado solamente poema, ¿no? Y la paginación corresponde a esta antología. A ver, veamos cómo anda usted, cómo puede ayudarnos. Pues a todos vamos a tratar de leer en el tiempo que todavía tenemos de por medio, ¿no? Hay tiempo para leer, para ejercer nuestras habilidades o competencias de análisis. Señor Mozo. Sí, profesor, buenas tardes. Claro, a ver, dice poema 41. Un poco más alto, lo escucho bien, pero para que podamos apreciar mejor, sobre todo porque suena muy peculiar y mi modo de ver, sí, con un volumen adecuado, ¿no? Claro, claro, poema 41. Nuestro amor no está en nuestros respectivos y castos genitales. Nuestro amor tampoco en nuestra boca ni en las manos. Todo nuestro amor guardase con pálpito bajo la guárdase, guárdase, dice, guárdase. Mi amor, tu amor, esperan que la muerte se robe los huesos, el diente y la uña. Esperan que en el valle solamente tus ojos y mis ojos quedasen juntos, mirándose ya fuera de sus órbitas, más bien como dos astros, como uno. Vale, bueno, lo que yo puedo determinar de inmediato en este poema, me parece muy curioso lo que usted comenta, profesor, que el poema se llama 41, está en la página 41. Debe haber algún tipo de razón estructural en ese aspecto, desconozco cuál será. Pero lo que yo resalto es esta visión que muestra sobre este sentimiento, ¿no? que es el amor, a diferencia de lo que vendría a ser las concepciones posmodernas como las de Byung-Chul Han, que habla del amor líquido y que este es prácticamente insostenible ante un momento en el cual nosotros vivimos y resulta efímero establecer relaciones intersubjetivas con nosotros. Acá no, acá se muestra algo diferente. Trata de romper esa idea de que el amor es netamente a partir de la genitalidad, que está en función al tacto, al cuerpo, y que no necesariamente es en función a ello. En algún modo, este texto encaja con esta visión que decía Erich Fromm en su libro El arte de amar, el cual da cuenta
de cómo el amor se va construyendo a partir de una idea de trascendentalidad. Esto lo observo en la parte final cuando dice más bien como dos astros como uno, donde el hecho de tener un compañero, una compañera de vida como pareja permite entonces una situación de goce, de tranquilidad, en el sentido de que ya también uno se percibe a sí mismo como parte de una totalidad, ¿no? Cuando uno da cuenta en el poema que este tipo de relación tiene que atravesar más allá de la carne, y que subyace esta idea de que detrás de la muerte, ¿no? Al final de la vida, se puede observar algo que no necesariamente es palpable. En ese sentido, el poema da cuenta de esta situación en la que el amor no es netamente algo carnal, erótico, sino que tiene otro tipo de aspecto transfinito, vamos a decirlo así. Claro. Eso es lo que yo podría decir. Sí, es un poema complejo, porque Belli, diríamos, rompe ciertas ideas, ciertas formas de ver el amor, y dice: nuestro amor no está en nuestros respectivos y castos genitales, ¿no? Es esta visión del amor solo como una cuestión erótica. Nuestro amor tampoco en nuestras bocas. Generalmente asociamos el amor a los genitales, a las bocas, ni en las manos, ¿no? En ninguna de esas partes está el amor. Todo nuestro amor guárdase con pálpito bajo la sangre pura de los ojos, ¿no? Es decir, los ojos aquí aparecen un protagonista esencial del amor, la mirada, ¿no? La mirada al otro o a la otra. Mi amor, y dialoga allí también con este otro ser, dice: mi amor, tu amor, esperan que la muerte se robe los huesos, el diente y la uña, es decir, que la muerte ejerza su linaje y nos termine destruyendo, ¿no? Pero este amor, tu amor, esperan, dice, que en el valle solamente tus ojos y mis ojos queden juntos, ¿no? Mirándose ya fuera de sus órbitas, más bien como dos astros, como uno, ¿no? Es una búsqueda trascendentalista del amor, no como algo ligado a los sentidos o a los genitales o a la boca, sino sobre todo centrada en los ojos como las ventanas del alma, y que aunque este amor va a ser finalmente derrotado por la muerte, sin embargo esos ojos, tus ojos y mis ojos, queden juntos, mirándose ya fuera de sus órbitas, más bien como dos astros, como uno, ¿no? Es decir, que esos dos ojos se han convertido en uno solo, ¿no? Es pues una mirada muy compleja, pero sí le agradezco, por cierto, esta lectura que usted ha hecho. Luego, en un libro publicado el año de 1960, se llama Dentro y Fuera, en la página 48, y no recuerdo si aquí o en el otro salón comenté yo este poema, que es muy sencillo, creo, desde un punto de vista de la sucesión, de la secuencia de acciones que se desarrollan, pero al mismo tiempo tiene una profundidad, ¿no? Tiene una profundidad. Así que vamos a pedir a la señorita Piñán, a ver, una lectura y una aproximación
a este breve poema que se llama Menú. Se llama Menú y va solamente, es un poema más breve que el anterior, va hasta el final de la página 3, ¿no? Ahora, Solomo. Solomo, me adelanto porque es un término de uso no muy frecuente, debe ser algún plato de la gastronomía italiana. Recuerden, o quizá tengo otro conocimiento, recuerden que él es de procedencia italiana, por lo menos de abuelos italianos. Sus padres fueron los que nacieron en Perú, pero su ascendencia es Italia, ¿no? Entonces escribe el poema Menú y a ver qué lectura le podría usted hacer, qué aportes podría hacer en su lectura a este poema, que a mi modo de ver es muy... Sí. Según el diccionario de la RAE, la palabra solomo significa solomillo o lomo de cerdo adobado. Correcto, gracias por esa información, magíster Eliana Vázquez. Por favor, repita lo que significa. Sí, solomo en la acepción número 1, solomillo, y en la sección número 2, lomo de cerdo adobado. Ya, entonces tiene mucho sentido, se refiere a un plato. A un plato, ¿no? De cerdo adobado. Y por eso el poema, y bueno, la cazuela ya la conocemos también como un plato que es parte de nuestra gastronomía, ¿no? Bueno, dado entonces ya el significado de solomo como un lomo adobado, crea aquí en este texto Carlos Germán este breve poema, pero que a mí me gusta mucho, y bueno, vamos a ver cuál es la lectura que nos propone la señorita Piñán de este texto, que a mi modo de ver muestra el arte de crear, ¿no? Crear formas poéticas dentro de una tradición, como hemos dicho, del pasado, del barroco, pero que a la vez tiene una trascendencia humana, ¿no? Porque cualquier movimiento literario de cualquier época siempre ha tenido como propósito revelar ciertas cosas, cuestionar ciertas cosas, eso es lo permanente, ¿no? Cuestionar, preguntar, aventurar, buscar. Eso es lo que hace aquí, a mi modo de ver, Carlos Germán B. Señorita Pillán, le agradeceremos su participación. Ok, profesor. 1. Menú, cazuela y solomo. Cuando se hallan en mi estómago laico, se miran y preguntan de dónde vienen, por qué están allí, hacia dónde van. Es un poema muy pequeño y considero que es muy complejo. Siento que es como si estuviera, como si estos alimentos, ¿no? Estos alimentos de pronto pudieran compararse con el ser humano, ¿no? Estos alimentos se preguntan de dónde vienen, se hacen preguntas existenciales, ¿no? Preguntas que probablemente incluso nosotros podríamos hacernos. Que de pronto lleguemos a un lugar como un estómago laico, como un lugar donde, o bajo un pensamiento en que no católico, porque probablemente en lo católico nosotros sabemos a dónde vamos, sabemos cuál podría ser la misión de nuestras vidas, pero al no tener tal vez ese tipo de pensamiento, de ideología, siempre estamos con esa angustia, constantemente preguntándonos qué será de nosotros, ¿no? Y probablemente eso es lo que plantea este poema, de manera tan breve y usando las comidas, e incluso comidas ya procesadas, cocinadas, ¿no? Podría ser incluso el ser humano, ¿no? El ser humano que ha pasado por muchos procesos y que llega a un punto en preguntarse qué será de él, ¿no? Probablemente sea eso, una posible lectura. Claro, es una posible, una lectura
interesante. Fíjese aquí la capacidad que ha tenido Belli, como bien dice usted, de una actitud de pregunta, a partir de una descripción muy breve. La descripción está en los versos cazuela y solomo. Y el verso clave es este, ¿no? Cuando se hallan en mi estómago laico, es decir, cuando se han mezclado, está hablando del proceso de la digestión, de cómo cuando nos alimentamos cotidianamente, un producto y otro producto se juntan, cuando se hallan en mi estómago laico. ¿Cuál sería el sentido, profesora Vázquez? Laico. Laico es un término de mucha connotación religiosa, ¿no? ¿Por qué habla de mi estómago laico? Laico, según el diccionario de la RAE. Déjeme un ratito para buscarlo. Porque laico es una palabra de mucha connotación. Para darle los términos precisos. Yo nunca he llegado a entender qué diablo significa laico. Es verdad. Tengo una idea, ¿no? Está ligado a lo religioso, pero dice, no, ese es un laico o es un seglar. Laico. Ahí está. Mi internet está un poco lento. Laico, primera acepción, adjetivo que no tiene órdenes clericales. Segunda acepción, adjetivo independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Correcto. Es decir, aquellos que no profesan ninguna religión, claro, son laicos, claro, ¿no? Es decir, aquellos que no ejercen el sacerdocio. claro, Pero ahí hay una metáfora detrás, claro, en ese ¿no? verso, ¿no? Como mi estómago laico, es decir, que mi estómago que no está asociado pues a, en todo caso es algo libre, ¿no? Es una metáfora y también está refiriéndose a, por lo general, las órdenes religiosas tienen sus alimentos a tiempo y en la hora todos los días, claro, mientras que los laicos, es decir, los seres humanos comunes y corrientes, tenemos que trabajar para ganarnos ese pan, claro, ese almuerzo, esa comida, ¿no? claro. El laico es apunta el independiente. la ironía del verso, ¿no? Claro, ¿no? Por eso dice cazuela y solomo. Pero además ahí no termina la complejidad del poema, Mucho más. sino cuando dice, cuando se hallan en mi estómago laico, se miran y preguntan, ¿de dónde vienen? Porque cada uno de los productos, ¿no?, viene de algún lugar. ¿De dónde vienen? ¿Por qué están allí? ¿Por qué se han juntado? El azar los ha juntado. Cada día el azar junta los alimentos que en nuestro estómago, que también son laicos, porque si almorzamos, si podemos almorzar, es porque hemos trabajado, o porque en casa alguien ha preparado algo, ¿no? De dónde vienen, por qué están allí, hacia dónde van. Y esas preguntas también son válidas para nuestra especie humana, porque podemos decir, ¿de dónde venimos los seres humanos? ¿De dónde? ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe, ¿no? Hay teorías, hay especulaciones, pero en el fondo, ¿venimos de Dios? ¿Dios nos creó? ¿O nos creó la naturaleza? ¿No? Igualmente, ¿por qué están allí? Nosotros entendemos en nuestro contexto que estamos aquí porque trabajamos dentro de la literatura, somos buscadores de palabras, como decía en otro curso otro autor, ¿no? Buscamos palabras para expresarnos, ¿no? ¿Y hacia dónde van? ¿Hacia dónde vamos los seres humanos ahora? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, porque además en esta situación pandémica estamos a cada rato estamos con la zozobra. Y este poema, que es un poema bellísimo, bellísimo, ¿no?, a mi modo de ver, vamos a pedirle al señor Rischinchay, ¿no?, por favor nos ayude con la lectura de este poema que está en la página 4 y se llama Cráneo
cráneo, el cráneo, el árbol, coma, los plagios, ¿no? En la antología de Inmaculada Lergo está en la página 60. ¿Qué probables lecturas podríamos darle, señor Ruiz Chunchay, a este poema? ¿Cómo lo ve usted? ¿No? Creo que es además un buen ejercicio enfrentarnos a estos poemas tan complejos, tan ricos, tan ambiguos, tan metafóricos, ¿no? Propios de la poesía de alguien que maneja el lenguaje y las metáforas, ¿no? Y las imágenes, y con eso a nosotros los lectores nos obliga a un máximo de capacidad de interpretación. Lea usted el poema y luego de leer, destaque usted. Yo no estoy pidiendo una exégesis, no es tan fácil hacer una exégesis de un poema que uno está leyendo quizá por primera vez, pero en todo caso, ¿qué reflexiones suscitan en usted este poema llamado de ese modo, que está ubicado en la página 4 de nuestra antología? Se llama así, ¿no? El cráneo, el árbol, los plagios. ¿Está el señor Ruiz Chunchay? Sí está, ¿no? Sí, doctor, sí está conectado. Y además él participa también. A veces no ha podido venir, pero ahora él está aquí ayudándonos, porque en realidad acá son ustedes los que están planteando las diversas lecturas a que llevan estos complejos poemas que exigen de nosotros los supuestos exégetas, exigen un trabajo, ¿no? Y así como el poeta trabaja, el crítico también debe trabajar para encontrar uno o varios de los sentidos que tiene el poema. Léalo, por favor, para que todos puedan, a la vez, si quieren agregar algo o quieren aportar algo más. ¿Qué nos propone en este poema nuestro querido Carlos Germán Belli? Con buen volumen, señor Ruiz Chunchay, y ya sabemos que el volumen de nuestra tecnología no siempre es buena, así que le agradeceríamos el volumen adecuado para que usted pueda leer para todos, para usted mismo y para todos, y luego podemos hacer un diálogo, ¿no? Usted plantea una hipótesis, y yo planteo la mía, cualquier otro alumno plantea la suya, y quizás sumando estas búsquedas parciales podamos llegar a entender, por lo menos en parte, ¿no? Porque estos poemas en realidad merecerían una exégesis muchísimo más rigurosa, ¿no? Pero creo que me pareció sugerente este texto y por eso le propuse, dije, a ver, vamos a ver cómo nos va con este poema, imaginado, ¿no? Porque esto sí creo que es muy imaginativo, muy creativo, y aquí está hablando de operaciones además que tienen que ver con nosotros, ¿no? Yo no sé, quizás ha sido analizado, pero yo creo que aquí Belli crea una imagen muy hermosa, digna de que nosotros nos esforcemos en captar algunos de los sentidos que tiene este hermoso poema. Escuchamos, señor Ruiz Chunchay. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, se lo escucho perfectamente. Sí, solamente para confirmar, porque tuve corto mi señal, el poema es... Se llama El cráneo, coma, sí. el árbol, coma, los plagios. Los plagios. ¿No?
Sí lo tengo. Y está en la antología que usted maneja, está en la Sí. página 60. Sí, aquí lo tengo. Entonces voy a proseguir con la Claro. lectura. A ver, vamos Entonces, a dar ese pequeño trabajo de dialogar con Bailey y ayudarnos realmente con sus aportes. Sí, entonces sigo con el poema. El cráneo, el árbol, los plagios. Un cráneo arbolado o un árbol craneal. Tal es lo que yo quiero para poder leer 1000 libros a la vez. Un árbol con cráneos sobre cada rama. Y en el seno hambriento de cada cráneo romo un bolo alimenticio, armado de plagios, más de plagios ricos. Sí. Ahí tiene usted el poema donde ve cómo él mezcla, ¿no? Mezcla elementos. No es usual, me adelanto lo que usted diga, pero todos sabemos qué es un bolo alimenticio, lo hemos estudiado en el colegio. Al menos yo recuerdo esta expresión desde los tiempos escolares, imagínese usted. Supongo que ese concepto se mantiene, ¿no? Bueno, para ayudarlo, diríamos, usted no necesita ayuda, pues lo importante acá es que Bailey está manifestando su deseo, está manifestando un cierto deseo. ¿Qué es lo que él desea? ¿No? Eso es. ¿Cuál es su objeto de búsqueda en este poema, mi querido señor Ruiz Chinchay? Yo creo que acá Bailey está expresando un deseo que todos nosotros que somos literatos quisiéramos, ¿no? Nosotros nos uniríamos al clamor que expresa Bailey respecto de este deseo, ¿no? Este deseo de, como dice él, lo que quiero, ¿no? Lo que yo quiero. Doctor, la señorita Ayans ha levantado la mano, desea participar. Ya, a ver, mientras el señor Chinchay ordena sus ideas, la señorita Ayans también va a participar en la lectura. Señorita Ayans, le damos la ocasión, le damos la voz. De momento, claro, eso no quita que el señor Chinchay también luego va a participar, pero ya que usted está muy cordialmente levantando la mano, ¿cuál es su lectura, cuál es su enfoque sobre este poema, señorita Ayans? Sí, profesor. En realidad este poema me hizo acordar del cuento del Funes memorioso el memorioso de Borges. Ajá. Ya que justamente este personaje era un ávido lector que tenía justamente el talento, ¿no?, de memorizar varios libros. Ajá. Entonces, de alguna manera creo que este poema hace referencia justamente a este deseo del lector de querer siempre estar devorando libros constantemente, tener más conocimientos, ¿no? Y por eso es que desea que su cráneo no sea uno, sino sean varios, sea como un árbol, ¿no? Y en cada rama esté un cerebro, ¿no? Claro. Y que cada uno pueda leer un libro. Sí. Y esa imagen al menos es la que me impactó al inicio. Y luego dice, ¿no? O sea, pero no solamente es eso, sino que habla también, y en el seno hambriento, dice, de cada cráneo romo, un bolo alimenticio armado de plagios, más de plagios ricos, es decir, claro, que estos cráneos no sean alimentados con chatarra, ¿no? Ajá. No con cualquier cosa, sino con alimento que realmente sea sustancial para él. Un alimento que obviamente hablamos metafóricamente de la sabiduría o reflexiones que encuentras en buenos autores, ¿no? En buenos libros.
Y creo que esta es la reflexión. Sí, ha hecho usted una buena exégesis, señorita Ayans, una buena exégesis de este poema, porque como usted bien ha dicho, le ha llevado a recordar el cuento de Borges, El memorioso Funes, ¿no? Que tenía esta capacidad de recordarlo todo, de saberlo todo, de conocerlo, de tener una noción del presente, el pasado, qué sé yo. Ese cuento es un buen dato para plantear una intertextualidad, ¿no? Ojalá cada uno de nosotros, y yo me sumo, y más ya por razones cronológicas, ¿no? Yo también diría como Belli, un cráneo arbolado, porque más nuestro cráneo tiene en cierto sentido la forma de un árbol, o un árbol craneal, esa es la otra opción que da, o un árbol craneal. Tal es lo que yo quiero para poder leer 1000 libros a la vez. ¿Quién no quisiera leer 1000 libros a la vez? Y no, a veces no podemos, de todas maneras nos supera la literatura, ¿no? 1000 libros a la vez. Un árbol con cráneo sobre cada rama, ¿no? Entonces esa cantidad se multiplica. Y como bien decía usted también, y en el seno hambriento de cada cráneo, seno hambriento, quiere decir, es el seno hambriento de conocimiento de cada órgano, de cada cráneo romo, por la forma, un bolo alimenticio, es decir, un libro, una información, armado de plagios, porque finalmente todo libro repite lo que dice otro libro, más de plagios ricos. Ese más es un adversativo, por eso no tiene tilde, ¿no? Es decir, quiere sí poder leer 1000 libros que tienen un bolo alimenticio armado de plagios, armado de citas, pero ricos, ¿no? Eso es lo que yo creo que queremos. Eso es lo que nos... Miren si no es audaz nuestro querido Carlos Germán, de querer eso para nosotros, ¿no? Porque al quererlo para él, también lo está queriendo para todos, que ojalá, yo digo, ¿no? Yo ruego, ojalá, y quizás en el futuro, a través de la ciencia, pueda darse esa posibilidad. Nosotros tenemos solamente un cráneo nada más, y con ese cráneo nos jugamos la vida entera tratando de alcanzar una cierta sabiduría, un cierto conocimiento, pero esto no es igual que tener pues un árbol craneado, es decir, un cráneo donde haya esa posibilidad que se daba en Memorioso Funes de tener todo el conocimiento contenido en el cerebro, ¿no? Y de manera, como siempre, graciosa, después de haber concebido a este hombre memorioso, Borges dice que se murió de una enfermedad común y corriente, ¿no? Es decir, que su mente era prodigiosa, pues se acordaba de todo, no había ni una sola imagen que él no pudiera recordar, retener, replicar. Pero al final dice, bueno, Funes se murió de difteria, de no sé qué dice, ¿no? Entonces creo que la exégesis que ha hecho la señorita Ayans es interesante y muestra la creatividad, ¿no? Pues está hablando de algo que quisiéramos los humanos, de algo que potenciaría nuestra capacidad de conocer. Somos tan limitados en nuestros conocimientos, ¿no? Que no hay ninguna persona que pueda decir, yo he leído todo, no hay. Y si la hay es porque tiene el cráneo, este cráneo querido, este cráneo deseado, soñado
por la imaginación poética de don Carlos Germán Belli. No sé si quiere añadir a alguien más, o el señor Luis Chinchay, quizá tomar algún otro, agregar alguna idea. Sí, profesor. A ver. Sí, tenía problema con mi micrófono. Sí, lo que le comentaba era justamente que creo que en el caso de Belli, él construye una poesía que no es tan prosaica ni tan simbólica. Sin embargo, en este poema, lo que robustece al mismo es el juego de las palabras, porque pocas veces, por ejemplo, empleamos o dominamos cráneo arbolado o árbol craneal, ¿no? Claro. Estas son básicamente imágenes nuevas que nos presentan. Inéditas, ¿no? Inéditas. Claro. Ajá. Y igualmente, la combinación de, más allá de estas dos imágenes, también la función, ¿no? El bolo alimenticio, Claro. Armado de plagios, y la distinción, ¿no? Que hace más de plagios ricos. Y cuando nosotros, como lectores ávidos, ¿no? Nosotros claro. vamos asimilando, finalmente nosotros vamos asimilando lo que otros han escrito, y finalmente nos apropiamos de ello, ¿no? Y sin darnos cuenta muchas veces lo utilizamos, ¿no? Lo repetimos, y finalmente son los plagios que producen nuestra lectura de textos que finalmente llegan a trascender en nosotros. Claro, claro, todo esto está ya organizado y nosotros siempre nos remitimos a ese conocimiento, lo recreamos, y cuando hacemos una investigación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Es justamente nutrirnos, crear ese bolo alimenticio, ¿no? Ese conjunto, ese caudal de conocimientos, pero como bien decía el señor Luis Chinchay, él también nos pone expresiones sutiles, esa de un cráneo arbolado. Tiene sentido, ¿no? Pero en la realidad no existe un cráneo arbolado. Tampoco existe un árbol craneal, un árbol que tenga cráneo, no, tampoco, pero algún sentido tiene esta diríamos, necesidad que siente Belli de contar con que este ser humano cuente con una capacidad infinita de conocimiento. Lamentablemente nuestros conocimientos siempre son limitados, siempre son parciales, ¿no? Y no tenemos, pues, por eso que él desea, ¿no? Aunque se ve que hasta donde podemos dar fe, que él ha sido un hombre muy empecinado en esa búsqueda de buscador de las palabras, ¿no? De creador de imágenes, creador de recursos que potencien la capacidad que tiene el ser humano. Y ya para terminar, gracias señor Luis Chinchay, vamos a pedirle a señor Mitma. Señor Mitma, ya no tenemos mucho tiempo, pero en todo caso, en el tiempo que nos quede, por lo menos queremos de parte suya, y en la próxima usted completará el análisis, lea usted, señor Mitma, el poema ¿Cuánta existencia menos? Si puede, le hace una pequeña lectura y luego continuaremos, porque acá todavía hay algunos poemas en la siguiente página de óvada, cibernética, ¿no? Pero le hemos puesto un poema relativamente extenso para que usted pueda ilustrarnos, leérnoslo, y luego en la próxima, como ha ocurrido ahora, con su ayuda y la de sus demás compañeros, nos interiorizamos en el mundo de nuestro querido poeta Carlos Germán Belli,
a quien rindo un homenaje porque él es miembro de la Academia Peruana de la Lengua, y pues descubro que es un gran poeta, ¿no? A ver, señor, concédanos por lo menos el privilegio de leer bien el texto, y al término de la lectura que usted haga, ahí nos vamos a quedar, ¿no? Porque Sí, por el tiempo. sí, doctor, Ya. un minuto. Le escuchamos con todo gusto, mi querido señor Mitma. ¿Se me escucha bien, profesor? Sí, lo escucho bien, mantenga usted ese volumen. Es el poema ¿Cuánta existencia menos? ¿Cuánta existencia menos cada vez? Tanto en la alondra, en el risco o en la ova, cuál en mi ojo, en mi vientre o en mis pies. Pues en cada linaje el deterioro ejerce su dominio, por culpa de la propiedad privada que miro y aborrezco. Mas, ¿por qué dedico? ¿Por qué he decidido? Yo no busco de la alondra la dulce compañía, y juntamente con las verdes ovas y el solitario risco, unirnos todos contra quien nos daña, al fin en un linaje solamente. Sí, no, ¿ves? ¿Se da cuenta cómo juega con la sintaxis, ¿no? Con el orden de la palabra. Bueno, ahí nos vamos a quedar, y usted, que es el señor Mitma, usted va ya a la próxima clase, junto con sus demás compañeros, complementar estas sesiones de lectura e interpretación de este texto, que también es muy, muy hermoso y muy expresivo de la concepción poética de nuestro querido poeta Carlos Germán Bel. Ahí nos quedamos por el momento y seguimos trabajando. Estoy en proceso de calificación de sus exámenes, y sí, ya la próxima semana, en la última clase, que es la clase del jueves, ¿no? Ahí ya ustedes seguramente tendrán sus notas, ¿ya? Mientras tanto, cumplamos, y además esta metáfora que ha dado ahora Belli, ¿no? Es decir, debemos emplear al máximo nuestra capacidad de trabajo. Muchas gracias.